Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del verso 9 al 15. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos, mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, católicos y no católicos. Estamos una vez más, por gracia y voluntad de Dios, estamos nuevamente con ustedes para poder meditar y compartir el Evangelio que corresponde a este día. Así que, para los que no están suscritos, los invitamos a suscribirse, a que active la campanita y que nos deje su like. Es la invitación que nosotros le hacemos a través de este canal de evangelización. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del verso 9 al 15. Vayan por todo el mundo, dice el Evangelio. Vayan por todo el mundo, dice el Señor. ¿Pero a qué? ¿Será que el Señor dice, vayan por todo el mundo a pasear? ¿Será que eso es lo que dice? Vayan por todo el mundo de vacaciones. ¿Será que eso es lo que dice? O dice, vayan por todo el mundo de turista. Así dice, ¿verdad que no? Dice, el Señor dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Oiga, pero antes de ir, hay que venir. Antes de ir a predicar, hay que venir a formarse, hay que venir a estudiar, hay que venir a prepararse. Porque si no se preparan, ¿qué es lo que van a ir a predicar? Y es por eso que usted en este mundo encuentra mucha gente predicando la palabra de Dios. Hay muchísima gente en las plazas, en los parques, en las calles, donde quiera ve usted la gente, porque solo agarraron la Biblia y fueron a predicar. No vinieron a formarse, no vinieron a estudiar las Escrituras. Por eso nosotros, antes de ir a predicar, tenemos que venir a formarnos. Si quiere o no quiere, tiene que venir a formarse. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña, que debemos de ir, debemos de predicar, debemos de evangelizar. ¿Dónde? El Señor dice, vayan por todo el mundo. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros por todo el mundo? El Señor dice, vayan a predicar. Para empezar, para iniciar la predicación, es en nuestra propia familia. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar esa predicación, esa evangelización, esa enseñanza. Ahí, con los nuestros, con los suyos. Ahí en casita, ¿cuántos hijos tiene su esposa o su esposo? Hay que predicarle, hay que compartir, hay que enseñar.
¿sí? ¿Qué pasa? Hemos descuidado lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros hablamos, nosotros platicamos, pero de otras cosas, no de la palabra del Señor. Nosotros hablamos de lo que sucedió, de lo que pasó en el trabajo, de lo que están haciendo la gente, pero no platicamos del evangelio de cada día. Y eso es triste y es lamentable porque el tiempo se va. Y si no es verdad, dígame cuántos años tiene usted. Dígame cuántos años tiene. ¿Cuántos años Dios le ha regalado de vida? ¿Y cuántos años tiene sirviendo a la predicación, trabajando dentro de la iglesia, formando a los jóvenes, formando a sus hijos, formando a sus nietos? Dígame, ¿cuántos años tiene usted? El tiempo se va, ¿sí? ¿Y qué sabemos nosotros el día de mañana? ¿Qué sabemos? Sabemos nosotros cuándo nos toca partir. Y por lo tanto, no lo sabemos y por eso el Señor a través de su palabra nos invita, nos enseña lo que ha sucedido, lo que ha acontecido y nos envía a formarnos, nos envía a prepararnos para el matrimonio, para consagrar el hogar, para consagrar la familia, para enseñar a los hijos, para llevarlo a la catequesis. Oiga, yo felicito a esas personas que están llevando a sus hijos a la catequesis, a esas mujeres que llevan a sus hijos a la catequesis, a esas mamás, a esos papás que llevan a sus hijos a la catequesis. Yo los felicito. Es más triste cuando el papá y la mamá dicen, vayan a la iglesia y ellos no se quieren ir. Nosotros tenemos que caminar delante de ellos para que ellos nos sigan. Debemos de aprovechar el tiempo. Si la familia está reunida, si la familia está completa, es de aprovechar ese tiempo y de predicar. Oiga, para predicar usted no se necesita tener un título, no necesita tener 2 títulos, 3 títulos. Usted no necesita tener un doctorado para poder predicar la palabra. Usted no necesita ser un ingeniero, un agrónomo para poder predicar. Usted no necesita de título. ¿Sabe qué necesita? La fe. Usted necesita fe. ¿De qué sirve tener sabiduría humana si no hay sabiduría divina? Dígame. La sabiduría humana, pues gracias a Dios, muchas personas están preparados para vivir en este mundo. Tienen buenos trabajos, tienen buenos ingresos, pero ese es humanamente. Y esa sabiduría humana no nos va a ayudar o no les va a ayudar a ustedes llegar al reino de los cielos. La sabiduría divina es lo que nos llevará un día al reino de los cielos. Vea cómo dice la lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles. Dice que Pedro y Juan no tenían conocimiento, no tenían sabiduría humana, pero tenían sabiduría divina, porque ellos habían estado con Jesús. ¿O no es verdad la que dice Marcos 3:13? Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él, para enseñarlos a predicar y luego enviarlos. Allá los llamó, allá los escogió. Él escogió a los que él quiso. Y por eso ellos estuvieron con el mejor maestro, fíjense bien. ¿Sí? Y por eso ellos tenían sabiduría divina. Vea cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Recuerde que el Evangelio dice, vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva a toda la creación. Ahora dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 13
dice de esta manera: quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación. No tenían sabiduría humana, pero sabían que habían estado con Jesús, tenían la sabiduría divina, ¿sí? Tenían la sabiduría divina, o sea, para predicar, para evangelizar en su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos. Usted necesita la sabiduría divina, y eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos conceda esa sabiduría todos los días. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en el verso 2, dice que no podemos abandonar. Oiga, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto que ustedes y yo descuidemos la palabra de Dios. No es correcto, porque a través del estudio, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a tener la sabiduría divina. Que muchos se preocupan por lo terrenal, mi respeto para ellos. Pero hoy Jesús nos invita a prepararnos con la sabiduría divina. No podemos, oiga, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Y eso es lo que hace falta en la familia. Eso es lo que se ha descuidado, fíjese bien. Eso es lo que se ha quedado años sin que en la familia se estudie, sin que la familia se hable de las Sagradas Escrituras, sin que la familia haga el Santo Rosario. Llegó la hora de descansar y cada quien se va a su cuarto, a su cama, y ahí llevan 60, 70, 80 años. Están los hijos, están los nietos, están los bisnietos. Dígame usted si eso no es un gran campo para iniciar, para empezar la evangelización, para empezar la predicación, para empezar a estudiar la palabra de Dios. Y por eso dice Hechos 6:2, no es correcto que abandonemos, que descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. El joven, la señorita, está estudiando la universidad. Qué bueno, lleva un doctorado, lleva una licencia, ¿cómo? Está estudiando de licenciado, una licenciatura. Está estudiando de agronomía. Qué bueno. Pero, ¿y la palabra de Dios dónde queda? Dígame, ¿dónde queda la palabra de Dios? Y eso es lo que hoy el Evangelio nos invita. Por eso el Señor dice: vayan por todo el mundo. Pero no nos vayamos a pasear a todo el mundo, no nos vayamos de vacaciones, no nos vayamos de turistas, no. Vamos a predicar, y para predicar hay que prepararse, hay que formarse. Me alegra mucho, ¿sí? Me alegra mucho a nuestra hermana Stephanie Ortiz, que ella cada día nos anima a través de su comentario. Que Dios lo bendiga a su familia, que Dios le regale la sabiduría divina a ella, para que ella pueda instruir, para que ella pueda predicar, para que ella pueda hablar con la familia, con los sobrinos, con los hermanos, con cualquiera. Es una hermana que día a día está con su comentario, felicitándonos, apoyándonos en este caminar, en este proceso de la evangelización. Que como ella, también nosotros vamos aprendiendo cada día. Nosotros también vamos aprendiendo de los maestros, ¿sí? De los maestros de la iglesia, de los apóstoles de la iglesia. También nosotros vamos aprendiendo de ellos. Y es por eso que el Señor nos invita a llevar. No es correcto que descuidemos
que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, oiga, dice, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2. Por lo tanto, hoy la primera lectura dice, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Oiga, los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. En el verso 17 dice, pero prohibamos, dice, prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que eso se extienda entre el pueblo. Oiga, ¿a quién hay que obedecer? ¿Hay que obedecer a Dios? ¿Hay que obedecer a los hombres? ¿A quién? Aquí dice que los maestros, fíjese bien, los jefes trataron de prohibir, oiga, dice, pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Que en la vida, que en el caminar de la predicación, de la evangelización, vamos a encontrar gente, personas, familiares, que tratarán de impedir que nosotros sigamos predicando. ¿Sí? Hay personas que van a tratar de hacer lo posible, lo que sea, para impedir que nosotros sigamos predicando. Pero, ¿qué dijo Pedro y Juan? Ellos le respondieron, fíjese bien, a los jefes, ¿sí? Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ya queda en ustedes, ya queda en mí dejar de predicar, dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, o sea, de lo que nos hemos preparado, ¿sí? Hay muchos temas dentro de la iglesia, muchos temas. Y para eso necesitamos prepararnos, para poder hablar de lo que oímos, de lo que aprendemos, de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que muchos no quieren. Desean prepararse con la sabiduría humana, pero no con la sabiduría divina. Y el Señor dice que antes de ir a predicar, hay que venir a formarse. Y por eso, en 2 capítulo 4, en su verso 3 dice que no podemos callar. Oiga, segunda carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en su verso 3 dice que no podemos callar. Hay que predicar el evangelio. Oiga, si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. ¿Sí? Aún predicando, aún evangelizando, aún dando capítulos y versículos, ¿quieren permanecer en la oscuridad? Ya es cosa de cada quien. Si a pesar de eso, permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo.
y no ven el resplandor, fíjese bien, del evangelio glorioso de Cristo. Esos son esas personas que tratarán de impedir, que tratarán de hacer lo imposible, que tratarán de criticarlo, de juzgar su vida. Miren, ya va el santurrón, ya va la santurrona para la iglesia. Miren, ahí va el idólatra. Miren, ahí va otra vez a la iglesia. Que van a criticar, sí, pero nosotros sabemos que cuando ellos se niegan a creer, fíjese bien, si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, porque están ciegos, porque no ven el resplandor del evangelio de Dios. Es por eso que ellos van a criticar, lo van a juzgar. Y más triste es cuando es lo de nuestra familia que ellos empiezan a criticar. Hay personas que dicen, hay personas que hablan y dicen, ya fuiste a tu iglesia y vienes con un carácter, vienes con una actitud. ¿Por qué dice la persona eso? Porque está ciego y el Dios de este mundo, fíjese bien, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio. Por eso no podemos callar, por eso no podemos dejar de predicar, por eso no podemos dejar de evangelizar. Y el Señor nos invita a que nosotros lo hagamos, fíjese bien. Empezar por nuestra familia. Oiga cómo dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, en su verso 9. Oiga cómo lo dice. Hechos 18, 9. Dice de esta manera: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Hoy el Señor nos lo dice a nosotros, que no debemos de tener miedo, que debemos de seguir hablando, que debemos de seguir predicando, que debemos de seguir dando a conocer el Evangelio. ¿Dónde? En nuestra familia. ¿Dónde? Con los nuestros, con los suyos. Y después a los demás que nos rodean, a nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el negocio, en el bus, donde quiera que usted vaya, no tenga miedo. El Señor le dijo, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. ¿Por qué nosotros tenemos miedo de los demás? Tenemos miedo de aquellos que nomás agarraron la Biblia y van hablando, van predicando del Señor. Y le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos preparado, no nos hemos formado. Dice, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esa ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte nada. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. No podemos callar. No debemos de tener miedo de lo que dicen los demás, porque aquel que habla es porque está ciego, es porque el Dios de este mundo lo tiene ciego de entendimiento y nosotros con miedo. ¿Por qué? Si el Señor dice que Él está con nosotros, el Señor así lo dice. Dice, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nosotros no queremos seguir evangelizando? ¿Por qué nosotros no queremos seguir predicando? Ahí está el Evangelio de cada día. Ahí está con capítulos y versículos. Pero
Si ustedes los están haciendo, qué bueno, gracias a Dios. Eso es muy bueno, que empecemos ya a prepararnos y a empezar a enseñar a nuestros hijos cómo persignarnos, cómo estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Cómo platicar. Es lindo, es maravilloso cuando eso empieza en la familia. Y cuando eso empieza, cuando inicia este proceso en la familia, es cuando más va a haber crítica, es cuando más va a haber desprecio. ¿Sí? Recuerde que el Señor nos dice en su palabra, no podemos descuidar las sagradas escrituras. No podemos descuidar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Y no debemos de tener miedo. Debemos de ser valientes. Hoy más que nunca la iglesia necesita cristianos valientes, sin miedo, sin temor, para anunciar, para predicar la palabra de Dios con capítulos y versículos. Y por eso lo dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo lo dice eso en 2 de Timoteo, predica la palabra. 2 de Timoteo capítulo 4, en su verso del 1 dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo está haciendo una rogativa. Oiga, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hacen las familias? Cuando se reúnen, empiezan a hablar de la gente, empiezan a criticar de la gente. En lugar de predicar la palabra, empiezan a hablar de los demás. Empiezan a juzgar a los demás y se pasan el tiempo hablando de los demás, pero menos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque no saben, porque no han tenido esa preparación, porque no tienen la sabiduría divina. Pueden estar llenos de sabiduría humana, pero la sabiduría humana es nada más para sobrevivir, ¿sí? Pero no es para predicar la palabra de Dios. Entonces, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, ¿sí? Lo decía hace rato. Están pasando los años y aquí el apóstol San Pablo dice, predica a tiempo y a destiempo. Muchos años el Señor nos ha regalado de vida y todos esos años han pasado en vano. No ha aprovechado el tiempo, no ha sabido valorar el tiempo que el Señor les ha regalado a ustedes o que el Señor me ha regalado a mí. Debemos de predicar a tiempo y a destiempo, dice, rebatiendo, oiga, rebatiendo. Cuando a usted le dicen que la iglesia es la gran ramera, usted le va a enseñar que no es así. Cuando le van a decir que el bautismo de niños no está en las Sagradas Escrituras, usted le va a explicar con capítulos y versículos. Pero para eso, usted tiene que ir día tras día con el Evangelio, escuchando, preparándose, agarrando citas, como lo hemos hecho nosotros. ¿Sí? Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Para eso es muy importante la preparación, porque de sus hijos, si usted no le predica a sus hijos, otros lo van a hacer, pero otros le van a enseñar otra doctrina que no es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque dice, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos.
y muchos dicen que son cristianos. Se volverán hacia puros cuentos. Lo dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 12 en al siguiente. Es así pues, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, es así como la palabra de Dios hoy nos anima, nos invita a formarnos, a prepararnos. ¿Qué necesitamos? Dar de nuestro tiempo. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Qué necesitamos? Oración. Pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine y que nos conceda la sabiduría divina para poder entender, para poder compartir. Recuerde que aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando ellos reconocieron a Jesús en el pan, ¿qué hicieron? De razón ardía nuestro corazón, dice, cuando nos hablaba de la palabra de Dios, cuando nos hablaba de las escrituras. Y eso es lo que tiene que hacer en nosotros. Tenemos que prepararnos, formarnos alegres, felices, para que podamos ayudar a otros, enseñar a otros en el camino que nos conduce al encuentro del Señor. Que esto es un proceso, sí. Que esto es una lucha, sí. Pero que no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios los bendiga. Que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Y invitándolos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Los invitamos también a que invite a otros a suscribirse a este canal para que los laicos cada día seamos más. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.